Hola, hola, mis corazones turcos. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje lleno de amor, pasión y drama porque hoy, en su canal favorito de series turcas, vamos a sumergirnos de lleno en las producciones que nos robarán el corazón en 2025. Sí, así como lo oyen. Ya estamos mirando hacia el futuro para anticipar esos momentos frente a la pantalla que nos harán suspirar, llorar y, por qué no, hasta gritarle a la tele. Como saben, el mundo de las series turcas está en constante evolución. Cada año nos sorprenden con nuevas historias, personajes complejos y paisajes impresionantes que nos transportan directamente al corazón de Turquía. Y 2025 promete ser un año aún más emocionante, con proyectos ambiciosos que ya están generando muchísima expectativa. Así que prepárense un té turco bien cargado, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este recorrido por las series que seguramente marcarán tendencia y conquistarán nuestros corazones el año que viene. Les aseguro que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las recomendaciones y análisis de series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos las joyas que nos esperan en 2025. Empecemos hablando de una serie que ya está dando mucho de qué hablar, aunque aún no se ha estrenado ni siquiera un tráiler. Se titula provisionalmente El Jardín Secreto de Estambul, y por lo que he podido averiguar, se trata de una historia de amor prohibido ambientada en la época otomana. Imaginen la mezcla perfecta entre romance histórico, intrigas palaciegas y vestuario deslumbrante. La trama gira en torno a una joven de la alta sociedad que se enamora perdidamente de un jardinero del palacio. Un amor imposible, claro, que tendrá que sortear las barreras sociales y las conspiraciones de quienes buscan separarlos. Los rumores apuntan a que los protagonistas serán interpretados por dos actores muy populares, cuyos nombres aún no se han revelado, pero que, según dicen, tienen una química explosiva en pantalla. La producción promete ser de altísima calidad, con locaciones impresionantes y una banda sonora que nos transportará directamente a la época. Ya me muero por verla. Profundicemos un poco más en este Jardín Secreto de Estambul. A pesar del secretismo que rodea a la producción, algunas fuentes cercanas han filtrado detalles jugosos. Se dice que la protagonista Ayşe, nombre ficticio por supuesto para no revelar la verdadera identidad, es una joven educada en Europa, una mujer adelantada a su tiempo que regresa a Estambul para cumplir con un matrimonio arreglado. Sin embargo, su corazón anhela algo más, algo que encuentra en la figura de Mehmet, el jardinero. Mehmet, a su vez, es un hombre sencillo pero con una gran sensibilidad artística, un alma libre que no encaja en las rígidas normas de la sociedad otomana. Su conexión con Ayşe es instantánea, una chispa que prende en medio de la opulencia y la frialdad del palacio. Pero ojo, no todo es romance y suspiros en este jardín. La serie también explorará las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las conspiraciones que se tejen entre los muros del palacio. Se dice que el prometido de Ayşe, un hombre poderoso y ambicioso, no se quedará de brazos cruzados al ver que su futuro matrimonio está en peligro. Él hará todo lo posible para separar a Ayşe y Mehmet, incluso recurrir a métodos sucios y traicioneros. Además, El Jardín Secreto de Estambul también abordará temas como el papel de la mujer en la sociedad otomana, las diferencias de clase y la búsqueda de la libertad individual. La serie promete ser una reflexión sobre el amor, el poder y la identidad en un contexto histórico fascinante. La dirección de arte, según los insiders, es absolutamente espectacular. Los decorados recrean con minuciosidad la opulencia de la época otomana, mientras que el vestuario es una auténtica obra de arte con trajes elaborados y joyas deslumbrantes. La banda sonora, a cargo de un reconocido compositor turco, promete ser una mezcla de melodías tradicionales y sonidos modernos, creando una atmósfera mágica y envolvente. Otra serie que me tiene particularmente intrigada es La Sombra del Bósforo. Esta producción, que se describe como un thriller romántico, nos presenta a una joven detective que regresa a su Estambul natal para investigar un caso de asesinato que involucra a una poderosa familia. En medio de la investigación, se reencontrará con un amor del pasado, un hombre misterioso y enigmático que la ayudará a desentrañar la verdad, pero que también podría estar involucrado en el crimen. La premisa me parece súper interesante porque combina elementos de misterio y suspense con una historia de amor complicada y llena de secretos.
Además, la ambientación en Estambul, con sus calles laberínticas y sus vistas impresionantes del Bósforo, promete ser un elemento fundamental de la narrativa. Los productores han prometido giros inesperados y un final que nos dejará boquiabiertos. Definitivamente una serie que no nos podemos perder. Adentrémonos en los oscuros recovecos de La sombra del Bósforo. La detective, cuyo nombre es Deniz, es una mujer fuerte e independiente que ha construido una exitosa carrera en el extranjero. Su regreso a Estambul no es solo por el caso de asesinato, sino también para enfrentarse a fantasmas del pasado. Su reencuentro con su antiguo amor Cem despierta sentimientos encontrados. Cem es un hombre atractivo y carismático, pero también guarda secretos que podrían poner en peligro a Deniz. La familia involucrada en el asesinato es una de las más influyentes de Estambul, con conexiones en el mundo de la política y los negocios. A medida que Deniz profundiza en la investigación, descubre una red de corrupción, mentiras y traiciones que se extiende por toda la ciudad. Cada pista la acerca más a la verdad, pero también la pone en mayor peligro. No solo debe enfrentarse a los criminales, sino también a las presiones de sus superiores, que intentan encubrir el caso. La serie explorará los contrastes de Estambul, la ciudad que une Oriente y Occidente. Las calles laberínticas del casco antiguo, los lujosos barrios residenciales y las vistas impresionantes del Bósforo serán testigos de la lucha de Deniz por la justicia. La música con toques de jazz y melodías orientales creará una atmósfera de suspense y misterio. Los productores prometen que la serie estará llena de giros inesperados, con personajes complejos y motivaciones ocultas. El final, según dicen, será impactante y dejará al público con la boca abierta. La química entre Deniz y Cem será fundamental para la trama, con escenas llenas de tensión y pasión. Pero no todo es drama y misterio en el mundo de las series turcas. También hay espacio para la comedia romántica, y Un verano en la Riviera turca promete ser la serie perfecta para pasar un buen rato y suspirar con las ocurrencias de sus personajes. La historia sigue a una joven diseñadora de interiores que viaja a la Riviera turca para trabajar en la renovación de un lujoso hotel. Allí conocerá a un apuesto empresario, dueño del hotel, con quien chocará desde el primer momento. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la atracción entre ellos será inevitable y, a pesar de sus diferencias, terminarán enamorándose. La serie promete ser ligera, divertida y llena de situaciones cómicas, con paisajes paradisíacos y una banda sonora pegadiza que nos transportará directamente a la costa turca. Perfecta para ver en verano. Imaginemos la brisa marina, el sol radiante y las risas contagiosas de Un verano en la Riviera turca. La diseñadora de interiores, llamada Elif, es una mujer creativa y apasionada que sueña con triunfar en el mundo del diseño. El empresario, Demir, es un hombre exitoso pero también un poco arrogante y workaholic. Sus primeros encuentros son explosivos, con discusiones constantes sobre el diseño del hotel. Elif quiere crear un ambiente moderno y elegante, mientras que Demir prefiere mantener el estilo tradicional del hotel. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable. Poco a poco, empiezan a conocerse mejor y a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Elif ayuda a Demir a relajarse y a disfrutar de la vida, mientras que Demir apoya a Elif en sus sueños profesionales. La serie estará llena de situaciones cómicas como malentendidos, accidentes y enredos amorosos. Los personajes secundarios como los empleados del hotel y los amigos de Elif y Demir aportarán un toque de humor y frescura a la trama. La Riviera turca con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus pueblos pintorescos, será el escenario perfecto para esta comedia romántica. La música con ritmos alegres y melodías pegadizas creará un ambiente festivo y relajado. Los productores prometen que la serie será una escapada perfecta para el verano, llena de romance, risas y paisajes impresionantes. Un cóctel de emociones bajo el sol turco. Y si hablamos de paisajes paradisíacos, no podemos dejar de mencionar La perla del Mediterráneo. Esta serie, que se describe como un drama familiar con tintes de romance, nos cuenta la historia de una familia adinerada que vive en un pueblo costero del Mediterráneo. La vida de la familia se verá alterada por la llegada de un joven forastero que despertará viejos secretos y rencores. En medio de todo esto surgirá un romance prohibido entre la hija menor de la familia y el recién llegado, un amor que tendrá que superar los obstáculos que les pondrá el destino. La serie promete ser una mezcla de drama, intriga y romance con personajes complejos y una trama que nos mantendrá pegados a la pantalla. Además,
La ambientación en un pueblo costero del Mediterráneo, con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas, promete ser un deleite visual. Sumérgete en las profundidades de La Perla del Mediterráneo. La familia, liderada por el patriarca Ali, esconde un pasado turbulento lleno de secretos y rencores. La llegada de Kerem, el joven forastero, desata una tormenta de emociones y conflictos. Kerem es un hombre misterioso que busca respuestas sobre su pasado. Su presencia en el pueblo despierta viejas heridas y pone en peligro la estabilidad de la familia. La hija menor de la familia, Zeynep, es una joven rebelde y soñadora que se siente atrapada en su entorno. Su encuentro con Kerem es un rayo de esperanza en su vida. Entre ellos surge una conexión instantánea, un amor prohibido que desafía las normas y convenciones sociales. La serie explorará las relaciones familiares, los secretos del pasado y la lucha por el amor y la libertad. Los personajes secundarios como los hermanos de Zeynep y los habitantes del pueblo aportarán diferentes perspectivas y puntos de vista a la trama. El pueblo costero del Mediterráneo con sus casas blancas, sus calles estrechas y sus vistas impresionantes del mar, será un escenario idílico para esta historia de amor y drama. La música con melodías melancólicas y ritmos mediterráneos creará una atmósfera emotiva y envolvente. Los productores prometen que la serie será un viaje emocional a través del corazón de una familia, con personajes complejos y una trama que nos mantendrá en vilo hasta el final. Otra serie que me genera mucha curiosidad es El legado del sultán. Esta producción, que se describe como un drama histórico con toques de fantasía, nos transporta a la época otomana para contarnos la historia de un joven príncipe que descubre que tiene poderes sobrenaturales. El príncipe tendrá que aprender a controlar sus poderes y a usarlos para proteger a su pueblo de una amenaza oscura que se cierne sobre el imperio. La serie promete ser una mezcla de historia, fantasía y aventura con efectos especiales impresionantes y una trama que nos mantendrá al borde del asiento. Además, la ambientación en la época otomana, con sus palacios majestuosos y sus vestimentas lujosas, promete ser un espectáculo visual. Viajemos en el tiempo y adentrémonos en el mundo mágico de El legado del sultán. El príncipe llamado Murad descubre sus poderes de forma accidental y se da cuenta de que es el único que puede proteger al imperio de una amenaza ancestral. La amenaza, personificada por un poderoso mago oscuro, busca destruir el imperio otomano y sumir al mundo en la oscuridad. Murad deberá aprender a controlar sus poderes con la ayuda de un sabio maestro y reunir a un grupo de guerreros leales para enfrentarse al mago oscuro. La serie explorará la historia otomana, la cultura y las tradiciones, pero también incorporará elementos de fantasía y magia. Los efectos especiales serán espectaculares con batallas épicas, criaturas fantásticas y paisajes impresionantes. La música con melodías épicas y ritmos orientales creará una atmósfera de aventura y misterio. Los productores prometen que la serie será una experiencia visual y emocional inolvidable, con personajes carismáticos y una trama que nos mantendrá al borde del asiento. La serie también explorará temas como el deber, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal. Y para los amantes de las historias de venganza, El eco del silencio promete ser una serie que no los decepcionará. La historia sigue a una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia para vengar la muerte de su familia. La joven se infiltrará en la vida de la familia responsable de la muerte de sus seres queridos y, poco a poco, irá descubriendo secretos oscuros que la llevarán a cuestionar sus propios motivos. La serie promete ser intensa, dramática y llena de suspense, con personajes complejos y una trama que nos mantendrá en vilo hasta el final. Sintamos la frialdad y la determinación en El eco del silencio. La joven, cuyo nombre es Asl, ha planeado su venganza durante años. Ha estudiado a la familia responsable de la muerte de sus padres y hermanos, y ha diseñado un plan meticuloso para hacerles pagar por sus crímenes. Sin embargo, a medida que se infiltra en la vida de la familia, descubre que las cosas no son tan simples como parecían. Secretos oscuros, mentiras y traiciones salen a la luz, y Asl empieza a cuestionar sus propios motivos. ¿Es realmente justicia lo que busca, o solo venganza ciega? La serie explorará la naturaleza humana, la moralidad y las consecuencias de la venganza. Los personajes serán complejos y ambiguos, con motivaciones ocultas y pasados turbulentos. La atmósfera será opresiva y llena de suspense, con giros inesperados y revelaciones impactantes. La música con melodías melancólicas y ritmos intensos creará una atmósfera de tensión y drama. Los productores prometen que la serie será una experiencia emocional.
intensa con personajes que nos harán cuestionar nuestros propios valores y una trama que nos mantendrá en vilo hasta el final. Pero no solo las nuevas series son las que nos emocionan. También hay secuelas y nuevas temporadas de series que ya nos han conquistado. Por ejemplo, se rumorea que habrá una nueva temporada de Amor Eterno, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Aunque la historia original ya tuvo un final, los productores estarían planeando una secuela que contaría la historia de los hijos de Kemal y Nihan. Los fanáticos de la serie están ansiosos por saber qué les depara el futuro a los herederos de esta pareja icónica. Imaginemos el legado de amor y dolor en la secuela de Amor Eterno. ¿Habrán heredado los hijos de Kemal y Nihan la pasión y la determinación de sus padres? ¿Se enfrentarán a los mismos obstáculos y desafíos? ¿O crearán su propio destino? La secuela explorará las relaciones familiares, el amor, la pérdida y la búsqueda de la felicidad. Los fanáticos de la serie esperan con ansias reencontrarse con los personajes que amaron y descubrir nuevas historias que los emocionen y los hagan suspirar. Otra serie que podría tener una nueva temporada es Erkencikus, Pájaro Soñador. Aunque la historia de Kaan y Sanem ya tuvo un final feliz, muchos fanáticos esperan ver más de esta pareja adorable y carismática. Los rumores apuntan a que la nueva temporada se centraría en la vida de casados de Kaan y Sanem, mostrando sus desafíos y alegrías como pareja. Visualicemos la vida de casados de Kaan y Sanem en la nueva temporada de Erkencikus. ¿Cómo será su día a día? ¿Cómo manejarán sus carreras profesionales y su vida personal? ¿Se enfrentarán a nuevos desafíos y aventuras? Los fanáticos esperan ver más de la química y el amor entre Kaan y Sanem, y descubrir nuevas facetas de sus personajes. Y si hablamos de series históricas, se espera que haya nuevas temporadas de Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman, dos de las series turcas más populares en todo el mundo. Estas series, que cuentan la historia de la fundación del Imperio Otomano, han cautivado a millones de espectadores con sus batallas épicas, sus personajes heroicos y sus tramas llenas de intriga y drama. Preparemos nuestros corazones para las batallas y las intrigas en las nuevas temporadas de Dirilis, Ertuğrul y Kurulus, Osman. ¿Qué nuevos desafíos enfrentarán Ertuğrul y Osman? ¿Qué nuevos enemigos surgirán? ¿Cómo construirán el Imperio Otomano? Los fanáticos esperan con ansias las nuevas temporadas de estas series épicas, llenas de acción, drama e historia. Además de estas series ya mencionadas, hay muchos otros proyectos en desarrollo que prometen ser muy interesantes. Por ejemplo, se está preparando una serie sobre la vida de Atatürk, el fundador de la República de Turquía. Esta serie promete ser un retrato íntimo y revelador de la vida de este líder icónico, mostrando sus logros, sus desafíos y sus contradicciones. Imaginemos la vida de Atatürk en esta nueva serie biográfica. ¿Cómo fue su infancia y juventud? ¿Cómo se convirtió en un líder militar y político? ¿Cuáles fueron sus logros y sus errores? La serie promete ser una mirada profunda y honesta a la vida de este personaje histórico fundamental. También se está trabajando en una serie sobre la historia de Estambul, la ciudad más grande y cosmopolita de Turquía. Esta serie promete ser un viaje fascinante a través de los siglos, mostrando la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad, con sus diferentes culturas, religiones y tradiciones. Viajemos a través del tiempo con esta serie sobre la historia de Estambul. ¿Cómo fue la ciudad en la época romana? ¿Cómo fue en la época bizantina? ¿Cómo se convirtió en la capital del Imperio Otomano? ¿Cómo es la Estambul moderna? La serie promete ser un recorrido fascinante por la historia de esta ciudad milenaria. Y para los amantes de la música, se está preparando una serie sobre la vida de una famosa cantante turca. Esta serie promete ser un homenaje a la música turca, mostrando la vida y la carrera de esta artista legendaria, con sus éxitos, sus fracasos y sus amores. Escuchemos la música y vivamos la vida de esta famosa cantante turca en esta nueva serie biográfica. ¿Cómo fue su infancia y juventud? ¿Cómo se convirtió en una estrella de la música? ¿Cuáles fueron sus amores y sus desamores? La serie promete ser un homenaje a la música turca y a esta artista legendaria. Como pueden ver, el mundo de las series turcas en 2025 promete ser muy emocionante y diverso, con producciones para todos los gustos y preferencias. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, pasando por thrillers y series de fantasía, hay algo para cada uno de nosotros. Así que prepárense para pasar muchas horas frente a la pantalla, disfrutando de estas historias que nos robarán el corazón.
Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por las producciones que nos esperan en 2025. Espero que hayan disfrutado de este adelanto y que estén tan emocionados como yo por ver estas series. Como hemos visto, el futuro de las series turcas se presenta brillante, con proyectos ambiciosos y creativos que prometen conquistarnos y emocionarnos. Desde romances prohibidos en la época otomana hasta thrillers ambientados en Estambul, pasando por comedias románticas en la Riviera turca y dramas familiares en el Mediterráneo, hay algo para cada uno de nosotros. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo y por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de las recomendaciones y análisis que les he compartido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus expectativas y deseos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a crecer. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de buenas series turcas. Adiós.